Empezaremos leyendo el capítulo 1 de Jonás, del versículo 1 al 10. Dice así: La palabra de Yahvé llegó a Jonás ben Amittai diciendo: Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Yahvé a Tarsis. Y bajando a Jope, halló una nave que partía a Tarsis. Pagó el precio y se embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Pero Yahvé mandó un viento impetuoso sobre el mar, y se alzó una gran tempestad en el mar, de manera que la nave estaba a punto de romperse. Temieron los marineros y cada cual clamaba a su Dios, y echaron la carga al mar para aligerar la nave. Entretanto, Jonás había bajado al fondo de la nave y, habiéndose acostado, dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué haces dormido? Levántate y clama a tu Dios. Quizá a Elohim se fije en nosotros y no perezcamos. Luego cada uno dijo a su compañero: Venid, echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: Decláranos ahora por qué nos ha sobrevenido esta calamidad. ¿De qué te ocupas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo procedes? Y él respondió: Soy hebreo y temo a Yahvé, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres entonces tuvieron gran temor y le preguntaron: ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué los hombres se enteraron de que estaba huyendo de la presencia de Yahvé? Pues él se lo había declarado. Como dijimos la semana pasada en la introducción de nuestro nuevo estudio, Jonás era hijo de una familia de fe. Él fue bendecido con unos oídos preparados para escuchar y corazón para sentir la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que fue la voluntad de Dios para que Jonás preparado para recibir la palabra. El versículo 2 dice así: Levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Vamos a remarcar los tres verbos de este versículo: levantar, levántate, vete y proclamar. Estos tres son los tres verbos que describen mejor la evangelización. Leemos en Mateo capítulo 28, versículo del 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Mateo capítulo 28, versículo del 16, dice así: Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado, y al verlo,
lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, discipulad a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Bajo el subtítulo de la Gran Comisión, encontramos el mismo mensaje de evangelización: id, potestad. El que se encuentra sentado y cómodo no puede evangelizar. Es decir, uno se tiene que levantar de su comodidad para ir a evangelizar. No podemos evangelizar sentados en el sofá de casa. ¿Estamos demasiado cómodos para evangelizar? Pensemos en ello. Cuando escuchamos la orden de Dios de id y potestad, o id y proclamad, debemos reflexionar si nosotros mismos estamos cumpliendo esta voluntad de Dios. ¿Estamos yendo a evangelizar? ¿Nos saliendo de nuestra comodidad? Veamos lo que dice en Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Hechos capítulo 8, versículos del 26, dice así: En aquel tiempo, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: Levántate y ve hacia el sur, el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el cual está deshabitado. Y levantándose fue, y he aquí un hombre etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todo su tesoro, quien había ido a adorar a Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Corriendo Felipe lo oyó leyendo al profeta Isaías y dijo: ¿pero entendéis lo que lees? Y él contestó: ¿y cómo podría, si alguno no me guía? Y rogó a Felipe que subiera a sentarse con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la matanza, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En la humillación su juicio fue quitado. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Tomando la palabra, el eunuco dijo a Felipe: te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde estas escritas, la proclamó a Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua,
Y el eunuco dice, mira agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y mandó para el carro. Y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron el agua y lo bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más, pero prosiguió gozoso su camino. Y Felipe fue hallado en Azoto, y al pasar evangelizaba a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así, obedeciendo a un simple mandato de la voluntad de Dios, levántate y ve. Todas las tierras de Etiopía fueron evangelizadas. Obedeciendo a un simple mandato de la voluntad de Dios, levántate y ve y proclama a Jesús. Todas las tierras de Etiopía fueron evangelizadas. Estemos atentos durante nuestras lecturas. Leemos con los ojos abiertos, los oídos bien preparados. Cada vez que leemos el mandato de Dios de levantarnos e ir, levantémonos y vayamos a proclamar. Este es el mensaje de Dios, la voluntad de Dios, que nos es transmitida a través de la palabra de Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 11 al 19 también podemos ver que Dios manda a Ananías a levantarse e ir. Dios manda a Ananías ir a buscar a Saulo. Leamos en el capítulo 10 de Hechos, de versículo 17 al 23. Hechos capítulo 10, versículo 17 al 23. Hechos capítulo 10, versículo 17 al 23. Dice así: y mientras Pedro estaba perplejo en sí mismo, ¿qué sería la visión que había visto? Y aquí los varones enviados por Cornelio, habiendo averiguado por la casa de Simón, aparecieron en la puerta y llamando, preguntaban: ¿Vos aquí, Simón, al que llaman Pedro? Pensando Pedro en la visión, el Espíritu dijo: he aquí, 3 varones te buscan. Así que levántate y baja y ve con ellos sin dudar, porque yo los he enviado. Bajando entonces Pedro hacia los varones, dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la razón por la que estáis aquí? Y ellos dijeron: Cornelio, centurión, varón justo y temeroso de Dios, y aprobado por toda la nación de los judíos, fue instruido por un santo ángel para hacerte ir a su casa y oír algunas palabras de tu parte. Entonces, invitándolos a entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, fue con ellos, junto con algunos de los hermanos de Jope. Recordemos que estamos hablando de una época en que los judíos no se mezclaban con gentiles. Era una blasfemia para ellos, ya que solo los judíos podían recibir la palabra de Dios y su salvación. Repetimos,
Recordemos que estamos hablando de una época en que los judíos no se mezclaban con gentiles. Era una blasfemia para ellos, ya que solo los judíos podían recibir la palabra de Dios y su salvación. Pero Dios puso a Pedro como evangelizador de los gentiles y a Pablo también tras él. Pedro fue y evangelizó a Cornelio, cosas que provocó grandes y fuertes reacciones en los judíos. Incluso la Asamblea General fue reunida, ya que Cornelio era gentil. Pero Pedro obedeció la voluntad de Dios. Y aquí es donde empezó la evangelización de los gentiles. Y luego también Pablo fue enviado por Dios a evangelización a los gentiles. Seamos como Pedro, no dudemos, no pensemos por nosotros mismos, sino simplemente obedezcamos todo aquello que nos es mandado por Dios. Gracias a la obediencia de Pedro y Pablo, gentiles como nosotros mismos hemos podido recibir la verdadera palabra de Dios. Si ellos no hubieran invertido su tiempo y su esfuerzo en obedecer la palabra de Dios, quizá nosotros no hubiéramos conocido a Dios. Repetimos, seamos como Pedro, no dudemos, no pensemos por nosotros mismos, sino simplemente obedezcamos todo aquello que nos es mandado por Dios. Gracias a la obediencia de Pablo y Pedro, gentiles como nosotros mismos, hemos podido recibir la verdadera palabra de Dios. Si ellos no hubieran invertido su tiempo y su esfuerzo en obedecer la palabra de Dios, quizá nosotros no hubiéramos conocido a Dios. Toda la voluntad de Dios tiene un propósito, un gran plan del que nosotros formamos parte. No dudemos de este plan, no opinemos sobre este plan. Sigamos las instrucciones de Dios para que este plan sea para nosotros la más grande bendición. Toda la voluntad de Dios tiene un propósito, un gran plan del que nosotros formamos parte. No dudemos de este plan, no opinemos sobre este plan. Sigamos las instrucciones de Dios para que este plan sea para nosotros la más grande bendiciones. Volvamos a Jonás. Este vivió entre 600 y 700 años antes de Pedro. Y Dios lo envió a Nínive, en una región al norte de Israel, que siempre había sido enemigo y molesta. Cuando Dios le envió a esta región, Jonás se quedó en blanco. Quedó totalmente traumado y muerto de miedo. Quiso escapar de Dios, yendo lejos de Nínive. 700 años después, judaísmo, con comer o unir de gentiles, una blasfemia de
cosas. Cuando Dios le envió a esta región, Jonás se quedó en blanco. Quedó totalmente traumado y muerto de miedo quiso escapar de Dios, yendo lejos de Nínive. Pensemos en las iglesias de hoy en día. Uno de nuestros grandes errores es esperar aquellos que no creen vengan. Estamos sentados cómodos esperando a que ellos hagan el trabajo que nos ha sido encomendado a nosotros. Nosotros somos los que debemos recoger la palabra y la voluntad de Dios y repartirla. Compartirla con aquellos que no la conocen es nuestro deber. Hacerla llegar a aquellos lugares que no ha llegado es nuestro deber. A nuestros familiares, a nuestros vecinos, a todos aquellos que no conocen la palabra de Dios, somos nosotros quienes debemos presentarles y darles a conocer. A nuestros familiares, a nuestros vecinos, a todos aquellos que no conocen la palabra de Dios. Somos nosotros quienes debemos presentarles y darles a conocer. No podemos esperar que ellos la conozcan y reconozcan y vengan a compartir los domingos con nosotros. Nuestra zona de evangelización es un lugar donde vivimos, nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestro país. No hace falta que vayamos a lugares lejanos, ni hace falta hoy en día. No hace falta caminar miles de kilómetros como los anduvieron Pedro o Pablo. Empecemos con nuestro entorno más cercano y trabajemos y oremos para que ésta se expanda más y más. Levantándonos y vayamos a evangelizar, porque este es nuestro encargo, es nuestra responsabilidad y es un mandato de Dios. Vivamos como cristianos, hijos de Dios, evangelistas de Dios y su palabra. Vivamos en la luz y en la sal. No queramos ser solo la luz o sal o la sal. Pero, ¿qué es vivir como un buen cristiano? Vivir como un buen cristiano es vivir para la gloria de Dios. Nuestra existencia no es para las cosas terrenales, sino para las cosas de arriba, es decir, las cosas de Dios. Vivamos únicamente para la gloria de nuestro Señor. Volvamos a leer. El versículo 2 dice así: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Proclama. ¿Pero qué debemos proclamar? ¿Nuestros pensamientos? ¿Nuestros logros? ¿Nuestras inquietudes? No. Lo único que debemos proclamar es la verdadera palabra de Dios. Sin mentiras ni aditivos, la palabra de Dios y la verdadera doctrina que tenemos en nuestras manos es el único mensaje
que debemos proclamar. Pero reconocemos bien la palabra de Dios y su doctrina. Debemos estudiar y orar para conocer bien la palabra. Debemos ser expertos en la verdadera doctrina para poderla enseñar e evangelizar. Debemos ser continuos y sin pausa para llegar a conocer bien la palabra de Dios. ¿Reconocemos bien la palabra de Dios y su doctrina? Debemos estudiar y orar para conocer bien la palabra. Debemos ser expertos en la verdadera doctrina para poderla enseñar y evangelizar. Debemos ser continuos y sin pausa para llegar a conocer bien la palabra de Dios. Conozcamos bien el mensaje de Dios. Conozcamos la verdadera doctrina de Dios para que aquellos que no lo conocen aún también puedan ser salvos y bendecidos por Dios. Estudiemos y oremos y practiquemos la palabra de Dios. Cuando decimos expertos, nos referimos a conocedores y practicadores de la palabra de Dios. Estudiemos y oremos y practiquemos la palabra de Dios. Cuando decimos expertos, nos referimos a conocedores y practicadores de la palabra de Dios. No escuchadores, sino hacedores. No nos vale solo conocerla, sino que es igual de importante conocerla y vivir nuestro día a día según ella. Recordemos que nuestra vida cotidiana también debe seguir las leyes de Dios para que podamos ser verdaderamente expertos, realmente cristianos. No solo el pastor debe ser experto, sino todos los miembros de la iglesia. Todos somos iguales y tenemos las mismas leyes y obligaciones. Lo que no puede hacer el pastor, no puede hacer el más pequeño de la comunidad. Y viceversa. Lo que no puede hacer el más joven, tampoco puede hacerlo el pastor. No debemos separar a los miembros de la iglesia por obligaciones, es decir, no debemos quedarnos atrás o querer ser superiores a los demás, porque uno tenga más edad o porque otro sea más joven o porque no sea pastor y el otro sea diácono. No. Lo que no puede hacer el pastor, no puede hacerlo más pequeño de la comunidad. Y viceversa, lo que no puede hacer el más joven, tampoco puede hacerlo el pastor. Todos somos iguales a los ojos de Dios y sus leyes son para todos iguales. No excusemos a los más jóvenes porque sean jóvenes, ni los más ancianos porque hayan vivido más. Recordémoslo, todos tenemos las mismas leyes ante Dios. Preguntémonos, ¿estamos proclamando en nuestro día a día a Dios?
Preguntémonos, ¿estoy siendo un buen proclamador de la palabra de Dios? Preguntémonos, ¿estoy preparado para proclamar a Dios? Mi deseo es que, a través del estudio de hoy, podamos ser mejores proclamadores de Dios. Y si no lo hemos sido hasta hoy, que lo podamos ser a partir de hoy. Seamos proclamadores de la palabra de Dios. Oremos para que podamos ser buenos proclamadores ante los ojos de Dios. Oremos para que podamos ser buenos proclamadores ante los ojos de Dios. Oremos para se abran los oídos y los corazones de aquellos que no conocen la palabra de Dios. Oremos para recibir la fuerza para poder evangelizar. Oremos. Oremos para ser pacientes. Oremos para aquellos que aún no conocen. Oremos y oremos otra vez. No nos cansemos nunca de orar. No nos olvidemos nunca de orar. Oremos. Volvamos a Jonás. Dios le envió a Nínive, tierra de enemigos y maldad. Volvamos a leer el versículo 2. Dice así: levántate y vete a Nínive, la gran metrópoli, y proclama en ella que su maldad ha llegado hasta mí. La maldad de Nínive llegó hasta Dios. La maldad de Nínive era mayúscula, tanto que Dios le dio a Jonás, que había llegado hasta él. ¿Por qué Dios enviaría a Jonás a esta tierra de enemigos? Algunos podrían pensar que hubiera sido más fácil que Dios destruyera la ciudad. Así hubieran desaparecido los enemigos de Israel. Que Israel hubiera estado en paz, tranquila, prosperará. Pero el plan de Dios es distinta a lo que puedan pensar los humanos. Dios quiso dar la oportunidad a tanta maldad a redimirse y liberarse para poder caminar en la senda de salvación, senda la salvación. Dios nos muestra así su amor unidireccional. Algunos podrían pensar que hubiera sido más fácil que Dios destruyera la ciudad. Punto. Así hubiera desaparecido los enemigos de Israel, e Israel hubiera estado en paz. Todo bien. Pero el plan de Dios es distinto a lo que puedan pensar los humanos. Dios quiso dar la oportunidad a tanta maldad a redimirse y liberarse para poder caminar en la senda de la salvación. Dios nos muestra así su amor unidireccional. Podemos ver un caso parecido en Sodoma y Gomorra, pero estos fueron destruidos por Dios. Leamos en Génesis capítulo 18, versículo del 16 al 21. Dice así: y levantándose de ahí, aquellos varones dirigieron la mirada a Sodoma
Y Abraham fue con ellos para despedirlos. Y Yahvé se dijo: descubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque les he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino de Yahvé, practicando justicia y derecho, para que cumpla Yahvé sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Entonces dijo Yahvé: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y se ha agravado en extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí. Y si no lo sabré. ¿Por qué Sodoma y Gomorra fueron destruidas y Nínive no? En todas las ciudades de Dios les dio la oportunidad de redimirse y confesar sus pecados. En Nínive todos, incluso el rey, siguieron los reyes de Dios. Pero en Sodoma y Gomorra, aun teniendo una oportunidad de Dios de redimirse, ni 10 justos hubo. No aprovecharon la oportunidad que se les dio y siguieron su camino. Así que Dios siempre nos da una oportunidad a todos por igual. Él nos abre nuestras nuevas puertas para poder encaminarnos hacia Él. Aprovechemos que Dios nos hace llegar su mano cuando estamos desencaminados. A través de Jonás, Dios dio una oportunidad a Nínive. Esta es la providencia de Dios. A los ojos de Dios estamos divididos en 2 grandes grupos: aquellos que reconocemos a Dios y confesamos nuestros pecados ante Él, y el grupo que no. Por último, busquemos Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 17. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 17. Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 17. Dice así: pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto significa la palabra de la fe que predicamos. Si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justificar y con la boca se confiesa para salvación. Porque la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay diferencia ni de judío ni de griego, porque el mismo Señor de todos es rico para todos los que lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no creyeron?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que proclaman buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién creyó a nuestra predicación? Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra de Cristo. Somos receptores del amor de Dios. Hemos recibido el amor de Dios por antelación. Nosotros debemos ser los repartidores de este amor. Repetimos, somos receptores del amor de Dios. Hemos recibido el amor de Dios por antelación. Nosotros debemos ser los repartidores de este amor. Seamos repartidores de amor de Dios. Levántate y vete y proclamad. Levántate, vete, proclama. Seamos repartidores de amor de Dios. Amén. Hasta hoy el estudio de hoy. La semana que viene continuamos con los siguientes versículos de Jonás y viendo la reacción de Jonás de recibir el amor de Dios. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.